A algunos les gusta, a otros no les gusta porque en sí, eh, cuando uno está enseñando este tema, uno no le puede decir al estudiante, esto es así y el siguiente ejercicio se hace de la misma forma. Lamentablemente a nosotros nos dan un conjunto de fórmulas y cada uno tiene que ver qué fórmula va a aplicar, ¿sí? En los diferentes ejercicios. Entonces, cada ejercicio es diferente en función a la fórmula que vayamos a trabajar, ¿sí? Aparte de ello, aquí utilizamos lo que es suma de fracciones heterogéneas, podemos utilizar suma de fracciones homogéneas, utilizamos los casos de factorización, el caso 4, el caso 3, caso 6, caso 9, son los casos, como en algún momento nosotros le habíamos indicado, los casos más utilizados, especialmente el caso 4 y por ahí el caso 1 que también es muy utilizado. Entonces, eso son la complejidad de este tema, ¿sí? De que yo agarro temas de otros cursos y lo aplico para este tema. Si el logaritmo nos va a resultar algo similar, ¿sí? Por eso la complejidad que alguna vez le habíamos dicho que representa este curso, ¿sí? Con esto no quiero asustarlo, el que realmente se pone al caso a trabajar va a ver de que sí se puede trabajar, no es algo complejo, totalmente complejo, es algo que uno puede, ¿sí? Normalmente, si tuviéramos en clases presenciales, yo tendría que trabajarlo esto en unas 2 semanas. Nosotros no tenemos ese tiempo para hacerlo, ¿sí? Digo en 2 semanas o en 3 semanas por el hecho de que daría dos prácticos de este tema. Sí, cuando hablamos de dos prácticos, el primer práctico incluiría las primeras fórmulas y el segundo incluiría las segundas fórmulas. Aquí tenemos que hacerlo todo en uno solo porque el tiempo que tenemos ya no es el adecuado para ir trabajando uno por uno. Aparte de ello, yo tendría que trabajar por lo menos en el primer práctico unos 60, 70 ejercicios mínimamente. Y en un segundo práctico trabajar algo similar, es decir, más o menos unos 120, 130 por ahí. Cantidad de ejercicios para que yo pueda más o menos entender de que este tema con la práctica yo puedo tener muchas más posibilidades de realizar cualquier ejercicio de identidades trigonométricas. Sí, lamentablemente con 10, con 20 ejercicios voy a quedar siempre con la duda. ¿Sí? Nosotros como estamos, como se dice, manejando los dos al mismo tiempo, todas las fórmulas, bueno, no digo todas porque todavía se pueden generar más fórmulas, estamos generando en una cierta cantidad de fórmulas. Vamos a trabajar con 40 ejercicios. ¿Sí? Alguien dirá, es mucho. Para lo que es el tema, no es mucho. Y para lo que es el tema, vuelvo a insistir, debería sobrepasar los 100, ¿sí? Más de 100, para tener la posibilidad de que las dudas que nosotros podamos tener, podamos rescatarlas con la cantidad de ejercicio que tendría que realizar. Entonces, aquí yo no voy a entrar en detalle con las fórmulas jóvenes, porque vuelvo a insistir, si yo estuviera pasando clases presenciales, yo le demostraría alguna fórmula, ¿sí? Demostraría para que nosotros más o menos vayamos ya entrando en forma de cómo se puede trabajar las identidades. Una identidad, jóvenes, es una igualdad, ¿sí? Es una igualdad que yo tengo que partir de un miembro, ¿sí? Para llegar al otro. Es decir, de que no necesito que me den soluciones acá, a no ser que no sea una identidad. Ahí sí me pueden decir no es identidad y ya ahí me están dando una solución. Pero si es identidad, no necesito una solución. ¿Por qué? Porque la solución yo la voy a elegir, ya sea el primer miembro o ya sea el segundo miembro. Yo voy a elegir con qué voy a trabajar y cuál va a ser mi solución. Esa es una identidad. ¿Sí? Ahora, de que no todos los ejercicios son identidades. Para saber si es o no es identidad, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar, darle un valor cualquiera al ángulo,
¿sí? Al ángulo que tengo, ¿sí? Entonces, al darle un valor en grado, desde luego, eh, valores que sí me resulten, porque hay valores que le puedo dar, ya sea la tangente, al seno o al coseno, y me puede salir error, me puede salir que no tiene solución. Entonces, valores que sí tengan solución. Normalmente los más comunes son 30 grados, 60 grados, 90 grados, esos son los más comunes. ¿Sí? Esos valores son los más comunes que yo puedo utilizar cuando yo quiero probar si es o no es identidad. A veces uno está haciendo un ejercicio y resulta que no es identidad y resulta que no lo puede demostrar. ¿Sí? Yo, aunque esté todo un año, todo el tiempo, no lo voy a poder demostrar si no es identidad. Entonces, en los ejercicios normalmente de identidad, lo que nosotros hacemos es ver la primera vez, buscar una salida, ¿sí? Y si esa salida no me da, entonces lo que diré será una identidad, preguntaré, y de ahí le daré un valor al ángulo, ¿sí? Al darle un valor al ángulo, y si me sale la igualdad, entonces significa que es identidad. Y si es identidad, sea como sea, yo tengo que demostrarla. Pero si no es identidad, directamente digo no es identidad y ahí se termina. Entonces, en el práctico, como con el otro curso ya hemos realizado, no hemos pasado la primera clase, entonces hemos descubierto que hay por lo menos un ejercicio que no es identidad, ¿sí? Le hemos dado valores, ¿sí? Y lo hemos introducido en la calculadora. En el primer miembro me daba 2 y en el segundo miembro me daba 1. Entonces, como no son iguales, entonces no es identidad. Y no tengo por qué intentar demostrar porque no lo voy a poder hacer. Entonces, esto es lo que representa identidades. El día viernes vamos a trabajar 2 periodos, ¿sí? En lo que es Zoom, para que tengamos la posibilidad de explicar un poco mejor. El día de hoy vamos a explicar ejercicio del 1 al 15, como se dice, porque los otros son la segunda fórmula, suma de ángulos, ángulos dobles, ángulos triples, eso. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar a la del 1 al, al 15. ¿Sí? Esos son los ejercicios que me generan las primeras fórmulas. Formulario, jóvenes. Esto es necesario que ustedes lo tengan. ¿Sí? Si lo pueden imprimir, mucho mejor. ¿Sí? Porque con esto van a trabajar. Este es el conjunto de formularios. Digo la base porque no estaría completamente, porque me faltaría la mitad de un ángulo, ¿sí? Me faltaría triple de un ángulo, lo cual no lo tengo, que se demuestra con alguna de estas fórmulas que se demuestra. De que necesito demostrarla no es tan necesario, porque al fin y al cabo yo voy a agarrar todo lo que tengo acá y mis conocimientos de casos y de lo que es suma de fracciones heterogéneas. Y algunos detalles más, ¿sí? Como producto notable. Entonces, para algunos dicen es muy complicado. Complicado para aquel que quizás no sabe los casos. Complicado para aquel que no sabe suma o recta de fracciones, heterogénea desde luego. Y bueno, complicado para aquel que quizás ha venido haciéndole, como se dice, haciendo trampa en los cursos anteriores, en los cursos de secundaria como primero, segundo. Sí, entonces para esa persona se puede convertir complicado porque aquí yo utilizo lo que me representa contenidos de esos cursos. Y si hablamos de logaritmo también, logaritmo igual utiliza raíces, potencias, casos, eh, suma y recta de fracciones heterogéneas. Entonces,
A partir de acá, quizás alguno, el que ha hecho trampa en alguno de esos cursos, pues bueno, va a tener muchas complicaciones. Sí, entonces aquí es el uso ya. ¿Sí? Normalmente a partir de este tema, bueno, no solamente nos faltaría desigualdades, pero a partir de desigualdades, trigonometría ya es cálculo uno. ¿Sí? Cuando los políticos en la Graviel, especialmente cuando hacen elección de decano, subdecano, jefe de carrera, en, en el área de ciencia exacta y tecnología, su propaganda política, sus folletos son un formulario así, claro que con algunos dibujos, con algunos mensajes, siempre proyectando a la política, ¿no? Pero dan formulario de logaritmo, dan formulario de identidades trigonométricas, que esto también se va a utilizar para ecuaciones trigonométricas. Sí, entonces formulario de ecuaciones e identidades trigonométricas. Entonces, quiere decir que este formulario lo vamos a utilizar tanto para este como para el próximo tema. Significa que lo necesitan, necesitan tenerlo. Y si alguien tiene un formulario similar, que sea más chiquitito, que lo puede utilizar, ¿sí? No nos encerramos, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, en la Graviel, cuando hay políticos, hay elecciones de decano, subdecano o de jefe de carrera en la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología, lo más común es ver esto, ¿no? Es ver este formulario que tenemos acá. Sí, entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que tenemos, jóvenes, para lo que representa el tema que tenemos. Sí, me gustaría quizás por ahí tener más clases, ¿no? Sí, pero yo sé que la parte económica para algunos no le alcanza, entonces por eso el día de hoy y el día viernes. Alguien por ahí se le puede ocurrir decir, y el día de mañana, yo no me haría ningún problema de pasar el día de mañana, pero vuelvo a insistir, me imagino que alguno por ahí, por la parte económica, va a decir no. Sí, entonces yo ya lo dejo a su criterio de ustedes jóvenes porque, vuelvo a insistir, este tema necesita práctica, se necesita tener práctica. Entonces, vamos a comenzar, jóvenes. Voy a darle a elegir de que resolvamos del 1 al 15 ejercicio hasta que nos alcance el tiempo. El 12 puede ser. El 12. Ya, vamos con el 12. Ya, normalmente lo que tengo que hacer es tratar de convertir, digo tratar, en algunos casos ya es criterio de cada uno, tratar de convertir aquello que me representa la inversa del coseno, la inversa del seno, ¿sí? Ahora, nosotros decimos, elegimos uno de los miembros, ya sea el primer miembro o ya sea el segundo miembro, ¿sí? Quiere decir de que si yo elijo trabajar en el primer miembro, tengo que hacer todos los procedimientos, utilizar fórmulas, sacar mínimo común, hacer todos los procedimientos y llegar al segundo miembro. Es decir, que mi resultado tiene que ser 2 tangente de X. Ese es el objetivo. Como que también puedo comenzar por el segundo miembro, ¿sí? Y hacer todos los procedimientos y llegar a lo que tengo en el primero. Normalmente me aconsejan de que comience a trabajar o trabaje con aquella igualdad donde exista más operaciones. En nuestro ejercicio donde existen más operaciones es en el primer miembro. Entonces, voy a trabajar ahí, ¿sí? Voy a convertir aquello que está como inversa, tengo cosecante y tengo secante. Eso lo voy a tratar de convertir a sus funciones, ¿sí? Voy a ver en el formulario, si por eso necesito que ustedes tengan su formulario. Por si acaso en cálculo 1 no se le permite formulario, entonces quiere decir que ustedes tendrían que aprendérselo el formulario, si es que por ahí lleva alguien cálculo 1, ¿sí? Se lo tienen que aprender. Entonces,
Yo sé que la cosecante es la inversa del seno, entonces sería 1 sobre seno. Que la secante es la inversa del coseno, sería 1 sobre coseno. Entonces, esos detalles yo tengo que aprenderlo, ¿no? Quizás tenerlo, en nuestro caso lo vamos a tener en mano, ¿sí? Vamos a tratar de trabajarlo. De todas maneras, nos vamos al formulario, a ver el formulario. El formulario me dice que cosecante es igual a 1 sobre Profe, no se le escucha. Todavía no me escucha, porque si no lo voy a